Bienvenido gente a este nuevo video donde vamos a enseñarles a calcular las bisectrices de un par de rectas y de forma gráfica cómo determinar cuál bisectriz pasa por el ángulo agudo y cuál por el ángulo obtuso de ese par de rectas. Lo primero que hacemos es dar la definición. En este caso, las bisectrices de un par de rectas se definen como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan del par de rectas en cuestión, es decir, la distancia de un punto P perteneciente a las bisectrices a la recta 1 tiene que ser igual a la distancia del mismo punto P hacia la recta 2. Dado entonces un par de rectas como tenemos aquí, las bisectrices son esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí. Si se fijan, todos los puntos de esta recta están en la misma distancia de las dos rectas en negros, es decir, este punto que tenemos aquí, ¿sí?, está a esta de aquí, la distancia, a la misma distancia tanto de la recta 1 como de la recta 2, ¿sí? No importa dónde lo muevan al punto, siempre que esté ubicado en la recta roja, o sea en la bisectriz, está a la misma distancia de las dos rectas. Y si se fijan además al ángulo que forman las dos rectas, en este caso este es el agudo, lo divide en dos partes iguales, ¿sí? De aquí de un lado y del otro sucede eso. Y el par de rectas obviamente también tiene una bisectriz en su ángulo obtuso. En este caso, este punto de aquí, o sea cualquier punto de que esté en la recta bisectriz, está a la misma distancia de las dos rectas en cuestión, como ven aquí, ¿sí? Si se fijan, este segmento de aquí es el mismo que este y siempre la distancia es la misma. Habiéndolo mostrado gráficamente, ahora pasamos a hacer un sencillo ejemplo de cálculo para ver cómo se calculan las bisectrices. Dadas este par de rectas, la recta 1 y la recta 2, vamos a calcular las bisectrices tomando esta igualdad de distancias y recordando que el punto P es un genérico XY, o sea cualquier punto del plano. Aplicando distancia punto recta para el punto P y la recta R1, esto nos va a quedar reemplazando X e Y aquí, nos queda X más 7Y menos 3 sobre raíz de 50, pueden verificar, y esto se factoriza en 5 raíz de 2. La distancia de P a R2 nos queda reemplazando esto, menos X más Y más 2 sobre raíz de 2, que se terminan simplificando, y pasando el 5 al otro miembro nos queda de esta forma. Para eliminar las barras lo que hacemos es, sin tomar la definición por supuesto para no complicarnos mucho, esto nos debería quedar más menos de un lado, más menos del otro, pero más y menos con menos conducen a una sola recta, y más y menos más conducen a otra recta. Por lo tanto vamos a poner solamente un más menos, puede ser en cualquiera de los dos lados. En este caso lo puse a la derecha, lo pueden poner también a la izquierda. Por lo tanto, para seguir tenemos dos alternativas, una con el más, otra con el menos. Aquí en la primera alternativa vamos a trabajar con el signo más, o sea más 5, nos queda de esta forma. Al distribuir el 5 nos queda de esta forma. Y vamos a buscar obtener la recta en este caso de forma explícita, como ven aquí, porque de esta forma vamos a poder trabajar con el método gráfico para ver cuál pasa por el ángulo agudo y cuál por el obtuso. Bien, como ven entonces tenemos aquí las dos rectas. Entonces la primera bisectriz que calculamos es esta, ¿sí?, que es la recta bisectriz igual a menos 3x más 13 medios. Habiendo visto gráficamente dónde está esta bisectriz ubicada respecto a estas dos rectas, pasamos entonces a mostrar la segunda alternativa ahora con el signo menos, ¿sí? Distribuyendo nos queda de esta forma, ¿sí? Fíjense que aquí cambian los signos respecto al caso anterior, y llevándola a su forma explícita nos queda de esta manera. La segunda bisectriz entonces es esta, que como calculamos es igual a 1/3 de X menos 7/12. Habiéndolo visto en forma gráfica, pasamos ahora a ver gráficamente, no con GeoGebra, sino cómo en su hoja podrían
encontrar la bisectriz del ángulo agudo y del ángulo obtuso. Lo primero que hicimos aquí es pasar ambas rectas a su forma explícita, ¿sí? Y recordando que las dos bisectrices son estas, teniendo las 4 rectas en forma explícita, explicamos el método gráfico que pueden hacer en papel para saber cuál es la del ángulo agudo y cuál es la del ángulo obtuso. La forma gráfica, una vez que tenemos las 4 rectas en forma explícita para saber cuál pasa por el ángulo agudo y cuál pasa por el ángulo obtuso, es la siguiente. Imagínense que esta cuadrícula de aquí es la cuadrícula de su hoja, entonces lo que vamos a hacer es marcar un punto en cualquier parte, ¿sí? Y vamos a suponer que este punto es la intersección de las 4 rectas, ¿sí? Recuerden que las 2 rectas se cortan en un punto y las 2 bisectrices pasan también por ese punto. No necesitamos graficar exactamente estas rectas y ponernos a perder tiempo con la ordenada de origen y por dónde pasa, sino que tomamos una posición relativa y consideramos que este es el punto de corte. Y a partir de aquí, con las pendientes de cada una de las rectas, vamos a graficar las rectas en cuestión, ¿sí? Independientemente de dónde están ubicadas exactamente, van a tener sí la misma inclinación y por lo tanto los mismos ángulos que las rectas originales. Entonces, para marcar la recta 1, fíjense que la pendiente es menos un séptimo, o sea que me muevo 7 a la derecha, 1 hacia abajo, nos va a quedar desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1 hacia abajo. Aquí tenemos entonces el siguiente punto. Esta es la recta 1. Independientemente de que no sea exactamente la recta 1, sí es una recta paralela a la 1 porque tiene su misma pendiente. Con el mismo concepto dibujamos la recta 2, tiene pendiente 1, o sea, 1 a la derecha, 1 hacia arriba desde aquí, 1 a la derecha, 1 hacia arriba. Esta es la recta 2, ¿sí? Ahora fíjense que claramente este de aquí es el ángulo obtuso y este de aquí es el ángulo agudo. Grafico las dos bisectrices. La primera tiene pendiente menos 3, o sea, 1 a la derecha, 3 hacia abajo. Esto nos queda 1 a la derecha, 3 hacia abajo, 1, 2, 3. Esta es la bisectriz número 1, o sea que claramente la bisectriz número 1 es la que está pasando por el ángulo obtuso. Fíjense que este ángulo es el mismo que este. Y la bisectriz número 2 tiene pendiente 1/3, o sea que es 3 a la derecha, 1 hacia arriba, 1, 2, 3, 1 hacia arriba. Esta es la bisectriz número 2 que pasa por el ángulo agudo. Y si se fijan, este esquema que nos quedó aquí es similar al que habíamos mostrado anteriormente, donde se veían exactamente por dónde pasaban las rectas y las bisectrices. Entonces, como vieron, esta bisectriz, la primera es la del ángulo obtuso y la segunda es la del ángulo agudo. Con eso terminamos el video. Muchas gracias y esperamos sus consultas. Hasta pronto.